Pedir que busquemos esta mañana hay dos salmos que yo quiero resaltar esta mañana. Me dicen ahí que ore por esto el Torres Brignoni. Dice la hermana Anita, vamos a leer el Salmo 34, verso 7. Salmo 34, verso 7 dice, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defienden. Yo quiero leerlo de esta manera. El ángel de Jehová acampa alrededor de mi pastor y mi pastora y los defiende. Quiero leer en el Salmo 119, que fue uno de los que leímos creo que ayer, y voy a leer específicamente en el verso 31 del Salmo 119. Dice el Salmo 119, oremos por Carmen Celeste, dice, verso 31, me aferro a tus leyes, Señor, no dejes que pase vergüenza. No dejes que pase vergüenza. Así que dice que oremos por el pastor Félix Rivera Alejandro García. Así que oramos por ello. El peso del llamado. Ser pastor o pastora es una de las vocaciones más hermosas y al mismo tiempo más desafiantes dentro del reino de Dios. Llevamos en nuestros corazones el llamado de cuidar, de guiar y de velar por la grey del Señor. Sin embargo, este ministerio no está exento del desgaste de la enfermedad, de las dificultades económicas y hasta juicios injustos. Y quiero subrayar aquí esto, hasta juicios injustos por parte de aquellos a quienes servimos y de alguna manera cuidamos. Y quiero hacer ese énfasis hasta juicios injustos, porque en los últimos días pues he recibido algunas o he tenido que dar alguna afirmación por algún juicio injusto que se ha levantado contra algún pastor o pastora. En medio de toda esta promesa de Dios, del Salmo 34, verso 7, es un ancla, sin duda alguna, para la vida del pastor o la pastora. Dice que oremos por Sinmarí. Es un ancla para nuestra experiencia de vida, ¿no? Y nos sostiene cuando dice el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Esta palabra no solo nos recuerda, y oramos por Marcos, que no estamos solos, sino que Dios vela por nosotros y por nosotras como sus hijos e hijas que hemos levantado o respondido al llamado de nuestro Dios y oramos por Moisés. Esta palabra no solo recuerda que no estamos solos, sino que Dios mismo vela por nuestras vidas, vela por nuestro llamado para pastorear su pueblo. Dicen que oremos por José Muñoz. El cansancio del pastor o pastora, en este salmo tenemos un llamado a descansar. Y dice que vamos a orar por Maribel. Los pastores y pastoras entregan su vida al servicio del reino. Y yo quiero ser categórico diciendo que todos y que todas, todos y todas, en gran medida, se entregan al servicio del reino de Dios. Dice que oremos por Alba Díaz y sus hijos. Y nos entregamos al servicio y al pastoreo de nuestra gente. Y en muchas ocasiones, nosotros descuidamos nuestra propia vida, nuestro propio espíritu, nuestro propio cuerpo y nuestra propia familia. El Evangelio de Marcos, capítulo 6, verso 31, dice que Jesús le dijo a sus discípulos,
venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansar un poco. Y yo creo que eso es importante para nuestras vidas, como pastores y pastoras. Jesús mismo modeló la importancia del descanso. ¿Cuántos pastores han caído y pastoras en agotamiento extremo por no tomarse un tiempo para ellos mismos y para ellas mismas? ¿Cuántas enfermedades han sido consecuencia de no atender las señales del cuerpo? Y ahora que digo enfermedades, recuerdo a Ricardo Suárez, que está hospitalizado. El sábado hablaba con la pastora Edma después de unos tratamientos muy complicados para su vida. Son pastores y pastoras que de alguna manera están experimentando la enfermedad en sus cuerpos. ¿Cuántas enfermedades han sido consecuencia de no atender las señales del cuerpo y del alma? El ministerio, gente, óigame bien, el ministerio, gracias por orar por Edward y por Alma, el ministerio es importante, pero también la salud del ministro y de la pastora, el ministro y la ministra. El descanso no es una señal de debilidad, oramos por Ricky, sino un acto de fe, de provisión y de cuidado. Oramos por Eliam. Las limitaciones económicas es otro elemento que se da en la vida de los pastores y pastoras. El Salmo hace provisión. Muchos pastores y pastoras enfrentan dificultades económicas, pues dedican su vida a servir sin buscar riquezas terrenales. Esa debe ser nuestra actitud. Y a veces las congregaciones no entienden la responsabilidad que tienen de sostener a quienes los pastorean, a quienes cuidan por ellos, a quienes se desvelan por ellos, a quienes les han acompañado en los momentos más difíciles de la vida, a los que han llorado, a los que han celebrado los nacimientos, a los que le han enterrado los muertos, a los que les han aconsejado en sus matrimonios, etcétera, etcétera, etcétera. Y me parece importante, gente, que nosotros valoremos al pastor y pastora que está pastoreando nuestras vidas. El apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 9, verso 14 dice: así también ordenó el Señor a los que anuncian el evangelio que vivan del evangelio. Esto es un reto sin duda alguna en el tiempo de hoy. Oramos por Lorna, para las iglesias. Porque no solamente el pastor o pastora cuida de su congregación, sino que su congregación debe cuidar a su pastor en el sentido, y a su pastora en el sentido más amplio de la palabra. Material, espiritual, en fin, cuidar del pastor o la pastora. Aún así, Dios es fiel, y yo creo que Dios es fiel, y nunca desampara a sus siervos y siervas. En 2 Corintios, en el capítulo 9 y verso 8, leemos: y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas lo suficiente, abundéis para buenas obras. Dios ha prometido provisión, y oramos por Grisel, que también está un poco quebrantada de salud, pero también usa al pueblo para suplir las necesidades de sus siervos y siervas. Oramos por nuestra pastora Mary Cora. Como iglesia debemos ser sensibles a las cargas tanto económicas, espirituales, emocionales de nuestros pastores y pastoras, y ser instrumento de bendición. La iglesia tiene que ser instrumento de bendición para su pastor o pastora. No solamente el pastor o la pastora, sino que la iglesia en general debe ser instrumento de bendición para su pastor o pastora. Los juicios injustos, y yo quiero hacer aquí un punto muy importante, y quiero volver al Salmo 119, verso 31. Me aferro a tus leyes, Señor, no dejes que pase vergüenza. Y aquí quiero hacer un punto muy enérgico, muy contundente. Uno de los dolores más profundos, y escúcheme bien,
uno de los dolores más profundos del ministerio pastoral es ser juzgado injustamente. Es ser juzgado injustamente. A veces las decisiones que tomamos en obediencia, no solamente a nuestro carácter, a nuestra ética, sino a Dios, no son comprendidas por todos y por todas. Y eso acarrea juicios injustos sobre el pastor o la pastora. Jesús mismo fue rechazado, Jesús mismo fue criticado y acusado falsamente. En Primera de Pedro, capítulo 2, verso 23, nos da un hermoso ejemplo de cómo responder. Y yo quiero que los pastores y pastoras que están conmigo en esta mañana escuchen esto y apunten este texto. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 23. Aquí nos da un hermoso ejemplo de cómo responder cuando somos enjuiciados injustamente. Dice el texto: quien cuando le maldicen, quien les maldice, le pueda maldecir, no respondan con maldición. Cuando experimenten eso, no hagan amenazas, ¿no? Sino encomienden la causa al que juzga justamente. Busque ese texto, porque me parece que es un texto que nosotros deberíamos seguir afirmando y tenerlo ahí en nuestro tarjetero de textos importantes. Voy a buscarlo nuevamente en la versión viviente. Dice Primera de Pedro 2:23 de la siguiente manera: no respondía cuando lo insultaban, ni amenazaba con vengarse cuando sufría. Dejaba su causa en manos de Dios, quien siempre juzga con justicia. Y a mí me parece eso extraordinario. Dejar en las manos de Dios, que siempre juzga justamente. No podemos evitar las críticas, definitivamente, Molly. Oramos por ti y por tu nieta. No podemos evitar las críticas, pero podemos decidir cómo responder. Podemos decidir cómo responder a las críticas. Yo soy de los que pienso que uno tiene que tomar decisiones y que no todas las decisiones van a ser bien recibidas. Yo soy de los que pienso de que uno tiene que tomar decisiones de acuerdo a su carácter y de acuerdo a la ética que uno tiene como pastor. Que va a doler en algunos casos, cierto. Que vamos a levantar críticas hacia uno, cierto. Incluso persecución, cierto. Pero nosotros vamos a dejar eso en las manos de Dios, que juzga justamente. No podemos evitar las críticas, pero podemos decidir cómo responder a ellas. La clave está en confiar nuestra causa a Dios y responder que Él es nuestro defensor. En estos días yo he estado muy triste porque he tenido que escuchar de algún pastor o pastora un juicio que me parece muy duro y muy innecesario cuando uno conoce a la persona y sabe que ha cuidado justamente y que ha velado por su congregación y por su gente, y que por intereses mezquinos podamos hacer un enjuiciamiento sin valorar y sin ver el carácter de ese pastor o de esa pastora. Por eso la oración que hago siempre como pastor la baso en el Salmo 119:31. Lo único que te pido es que no me dejes caer en vergüenza. No me dejes caer en vergüenza. Hay una promesa de protección en el Salmo 34. Guardados por Dios. Y es lo que precisamente quiero en esta mañana afirmar como pastor general, como compañero. Guardados por Dios. Dios guarda a sus pastores y sus pastoras. Oramos por la pastora Mayra. El Salmo 34:7 dice, y creo profundamente, que es un recordatorio de que Dios nos protege. No estamos solos
en la batalla del ministerio. Aunque haya cansancio, aunque haya limitaciones, aunque haya críticas, la presencia del Señor nos rodea y nos defiende. Dios no solo cuida de su rebaño, sino también de los pastores y pastoras que Él ha levantado, Jesús mismo, para cuidar y velar por sus ovejas, por su rebaño. Miren lo que dijo Jesús en el Evangelio de Juan capítulo 10, verso 11. Apúntelo. Yo soy el buen pastor, y el buen pastor su vida da por las ovejas. Por eso, gente de Dios, por eso, ese mismo buen pastor también cuida de los que cuidan su rebaño. Y yo quiero ser categórico en esta mañana diciendo que Dios cuida de los que cuidan a su rebaño. Y quiero pensar que Dios pone ángeles alrededor de cada pastor, de cada pastora, de cada uno de nuestros hogares, de nuestros hijos, y oramos por la pastora Yadira, y nos cuida en nuestra entrada y en nuestra salida, y que protege nuestras vidas. Él nos da fuerza cuando estamos agotados, y mire que nos agotamos, y mire que emocionalmente nos agotamos. Él suple nuestras necesidades cuando nos faltan los recursos, y a veces nos faltan los recursos. Él nos vincula con su fuerza y con su espíritu. Y yo creo que no nos deja caer en vergüenza. Yo creo que Él nos vindica cuando somos malinterpretados y malinterpretadas. Creo que Él, y creo que debe ser nuestra oración como pastores y pastoras: Señor, no me dejes caer en vergüenza. Si he obrado éticamente, si he obrado con altura, si he obrado como un pastor con un corazón generoso o generosa, no me dejes caer en vergüenza. La promesa de protección, guardados por Dios. Gente, es un llamado a la iglesia, y es lo que quiero hacer hoy, y un llamado a los pastores y pastoras, para las iglesias, que apoyemos a nuestros pastores y pastoras en oración, en ánimo, en provisión. Seamos conscientes del peso que llevan. Mire que llevan cada peso en sus hombros. Y sean instrumentos de bendición a sus vidas. Y quiero volver a repetir este llamado a la iglesia. Apoyemos a nuestros pastores y pastoras en oración, en ánimo, en provisión. Seamos conscientes del peso que llevan y seamos instrumentos de bendición a sus vidas. Cuidado con levantar intrigas, juicios innecesarios e infundados, si que le falta el fundamento en contra de un pastor o pastora. Seamos gente que cuide, que proteja a nuestro pastor y a nuestra pastora. Y que nosotros cuidemos tanto de ellos y de ellas, que seamos un escudo de protección para sus vidas. Y para los pastores, no estamos solos, no estamos solas. Dios ha prometido estar con nosotros, protegernos y sostenernos en este camino. Nuestra confianza no está en las circunstancias, sino en quien nos llamó, en aquel que nos llamó, en aquel que nos sostiene y en aquel que nos sigue animando a buscar de su presencia. Que el clamor pastoral de este día nos recuerde que en medio de todo estamos guardados por Dios. Como bien afirma el Salmo 34 que hemos leído en esta mañana, en ese verso
7, y márquelo: el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defienden. Yo he visto como pastor general a pastores y pastoras cuestionándose el llamado. Los he visto con lágrimas en los ojos y los he visto con corazones compungidos, porque se ha levantado una calumnia o se ha levantado un falso testimonio. Y ha sido muy duro cuando uno conoce la trayectoria de hombres y mujeres que pudieron hacer otras cosas muy bien, pero sin embargo el llamado de Dios, que se le metió en el tuétano de los huesos, los convocó para pastorear a su grey. Y no se vale, gente, no se vale, bajo ninguna circunstancia, usted levantar un falso testimonio y acusar a alguien que lo que ha hecho es cuidar, lo que ha hecho es velar y de alguna manera proteger su vida, su familia. Y que de momento, por algún interés mezquino, usted desate una acusación o una crítica que no tiene fundamento. Creo que es importante dar gracias a Dios por la vida de su pastor o pastora. Usted me podría decir, y alguien que escuche este mensaje podría decir, que hay pastores y pastoras, y ciertamente los hay. Hay pastores y pastoras. Pero yo estoy hablando de los que conozco, de los que son míos, de los que van con nosotros, que han dedicado su vida al servicio de la iglesia. Y mi oración en esta mañana es que, como dice el salmista en el Salmo 119, verso 31, que no los deje caer en vergüenza, que hoy no los deje caer en vergüenza. Y que sí, como dice Vivian Morales, que haya una acción de gratitud, de aprecio para con ellos y para con ella. Que los podamos entender. Que cometemos errores, ciertamente. Somos humanos. Que a veces no hacemos lo que debimos haber hecho a tiempo, ciertamente. Pero no ha sido por maldad, no ha sido por... Necesitamos afirmar la vida y el cuidado pastoral. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Y yo quiero hacer esta promesa del Salmo 34, verso 7, es nuestra promesa como pastores y pastoras. Y decirles que el ángel de Jehová acampa sobre cada una de sus vidas, los cuida y los defiende. Y que ese Dios todopoderoso va a ser el juez, el testigo, que les va a cuidar y quien va a dar testimonio por la vida de cada uno de ustedes en esta hora. Por ello, les invito a que usted coloque en el espacio de compartir mensajes el nombre de su pastor o pastora. Le invito a que lo haga, aunque ya lo haya hecho, vamos a hacerlo nuevamente, que aparezcan todos uno debajo de otro, todas una debajo de otra, para levantar un clamor, para orar. Yo he titulado esta oración que voy a hacer con ustedes, guardados en sus manos. Guardados en sus manos. Entonces es el momento de orar por su pastor o pastora. Es el momento de orar por los pastores que tenemos en el hospital, como el pastor Ricardo Suárez, como la pastora Edma. No está en el hospital, pero estaba convaleciendo. La pastora Elba Santana, que está un poco quebrantada de salud de un tobillo. Por nuestro cuerpo pastoral jubilado, que también experimentan enfermedad. Por nuestras familias, las mamás del pastor Héctor Brinoni, Héctor Heriberto Villegas, por mi mamá, por nuestros hijos, por nuestras hijas, por esos pastores y pastoras que han dado su vida por nosotros y por nosotras. Aquí me dicen que oremos por el pastor Melba, que oremos por el pastor Carlos Armando, oremos por la pastora, por el pastor Cheo,
oremos por el pastor Matos, oremos por la pastora Carmen Celeste, por la pastora Molly, por la pastora Sinmarí, por la pastora Edma Torres y por el pastor Jorge, que es el que presenta a Edma, Alejandro García, Mericora, Moisés. Siga escribiendo los nombres para, en la medida en que van saliendo, yo los voy mencionando por el pastor Ricky, por el pastor Edward, por la pastora Elba Santana, por el pastor Radamés Ten, por el pastor Michu Pérez, por el pastor que pastorea, deja ver esta, que esta se me pasa. Me uno a la oración de clamor por los pastores y pastoras de la iglesia. Gracias, María Leonor. Por Ángel Mato, me dice Manuel, y por Emanuel, y por el pastor Eduardo Rivera, por el pastor Ricardo Suárez. Sigue escribiéndome los nombres: Moisés Rodríguez, pastor Víctor Cruz. Víctor es mi amigo allá, si no me equivoco, en Mérida. La pastora Lorna. Siga escribiéndome los nombres para orar, para que Dios obre de forma especial. Yo tengo algunos que sé que me han pedido la oración: el pastor Héctor Heredia, para que Dios también cuide de su vida, los pastores que están esperando algún tipo de tratamiento médico, el pastor Héctor Feliciano, la pastora Tita Ortiz, el pastor Rafael García, qué bueno que ustedes los pueden poner, el pastor José Muñoz, qué bueno que lo ponen ahí también, el pastor Félix Rivera, muy bien, el pastor Elian Reyes, muy bien, la pastora Alba Mayra, los pastores retirados, el pastor Gautier, me piden que ore por él, los pastores Radamés Sierra, pastor Ángel Mato, ya lo mencioné, Nelson Ortiz, ahí está Nelson, Vico, oramos gracias por Edward y por Alma, quiero que oren por nuestra compañera Marilyn Pagán allá en Chicago, que oremos por los pastores del campo congregacional en México, por los pastores de la Iglesia de Discípulos en México, en San Luis Potosí, en fin, esos son pastores y pastoras que usted va mencionando. Y además le pido que esta semana usted tenga una palabra de oración por su pastor o pastora, tenga una palabra de aprecio por su pastor o pastora: Pedro Santana, Elian Reyes, Torres Brignoni, Marco Santana, el pastor Otis, me dice Marilina, Elise Carrasquillo, que estaba quebrantada de salud, la pastora Lorna, ya lo mencioné. Pero en esta semana, hoy es jueves, viernes, sábado o domingo, usted llame a su pastor o a su pastora, si es en el templo, perfecto, y haga una oración por su pastor o pastora. Ramón Muñoz, Antonia Rosario, Domingo Guerrero, qué bueno que oramos por mi amigo Domingo allá en Los Mochis. Pero llame a su pastor o pastora y haga una oración por su pastor o pastora. Llame a los diáconos, a las diaconisas, haga un cerco sobre su pastor, léale el Salmo 34, verso 7, y póngalo, encomiéndelo en las manos de nuestro Dios, para que Dios obre de forma muy especial. Quiero cerrar esta reflexión especial, ya pronto la vamos a poner en las páginas oficiales de nuestra iglesia, pero quiero que usted conmigo levantemos un clamor en esta hora. No es menos cierto que las vocaciones pastorales siguen mermando, y mucho de que mermen no es que Dios no siga llamando, es que en ocasiones responder es complicado, y en los análisis que finalmente la gente hace o los jóvenes hacen, es que es muy complicado responder al llamado pastoral. Entonces oramos por Frankie y por Keila, por lo que sea, por el salario, por las exigencias, por la soledad, en fin, no sé. Así que nosotros necesitamos orar para que Dios cumpla su propósito. Y aquí hay un punto que no lo iba a mencionar, pero me parece que lo debo hacer. También valorar a los líderes que tienen, que también cuidamos y velamos por ustedes, y que también debemos apreciar, que podemos tener miles de discrepancias, miles de puntos diferentes, pero ninguna de esas discrepancias o de esas diferencias deben y tienen y pueden o deben ser motivo
de, de abandonar y de descuidar a los líderes que Dios ha puesto delante de nosotros. Vamos a orar todos y todas para que el ángel de Jehová acampe alrededor de cada uno de nosotros. Me mencionan a Herminio González, a Ángel Marrero, me mencionan a Alma y Edward, ya los comentemos, gracias por recordarnos. Keila ya la pusimos, Roberto Aponte, Alejo Pérez, Rosa, Antonia Rosario, Maribel Piña, Luis Rosario, por todos los pastores y pastoras de nuestras iglesias. Entonces, vamos a la oración. Luego yo voy a copiar íntegramente la oración para que usted la use el domingo en la iglesia para orar por su pastor o por su pastora, para que le sirva de referencia para su oración por los pastores, ¿ok? Así que vamos a orar por eso, para que Rosa Torres, Esther González, Jesús Serrano, deja ver quién más tengo allí, José Alvarado, que está muy quebrantado de salud. La oración dice de la siguiente manera: levantemos nuestras manos en esa actitud de intercesión, Tita Ortiz, de intercesión por nuestros pastores y por nuestras pastoras. Señor amado, el pastor Cedeño, el pastor Wilfredo Almonte, guardados en sus manos. Hoy elevamos nuestra voz en clamor por aquellos hombres y mujeres que han respondido a tu llamado para cuidar de tu rebaño. Tú los conoces. Señor, tú conoces sus esfuerzos, sus noches de desvelos, sus lágrimas ocultas y sus oraciones silenciosas. Conoces sus luchas, conoces sus cansancios, sus momentos de duda, conoces sus dolores profundos por los juicios innecesarios y por las calumnias que se levantan. Padre, en tu inmenso amor fortalece sus corazones. Que tu paz los envuelva en los días de fatiga. Que tu provisión los sostenga en los momentos de escasez. Y que tu juicio sea su defensa. Tu justicia sea su defensa, enfrentando juicios injustos. Te pedimos que los renueves con nuevas fuerzas, como las del águila. Que sus almas sean saciadas en tu presencia y que encuentren descanso en tus brazos. Que cada pastor, que cada pastora que hemos mencionado o que esté presente en esta transmisión, sienta el abrazo de tu Espíritu Santo, recordándoles que no están solos o solas, que tú acampas alrededor de ellos y de ellas y los defiendes. Señor, toca el corazón de las congregaciones, que sean sensibles a las necesidades de sus pastores y pastoras, que los amen, que los sostengan, que los bendigan como fieles administradores de tu gracia. Hoy nos aferramos a tu promesa del Salmo 34, verso 7. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Que esa verdad sea poderosa para nosotros y nosotras como pastores y pastoras. Que en esa verdad descansemos en tu amor, nos fortalezcamos en tu fidelidad y que sigamos adelante sin ningún temor. Tan solo te pido, Señor, que a ninguno ni a ninguna de nuestros pastores y pastoras los dejes caer en vergüenza. Gracias, buen Dios, y oramos en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesús. Y todos nosotros decimos amén y amén y amén. Oramos por nuestra pastora Cherelyn Echevarría, que también ha estado
muy quebrantada de salud, para que Dios siga obrando en medio de sus vidas. Así que les pido encarecidamente que en estos días tenga en su mente el nombre de su pastor o pastora y que tenga una palabra de afirmación y de gratitud. Vuelvo y digo, no somos perfectos. Algún error vamos a cometer, pero les puedo asegurar que todos y todas tenemos en nuestro corazón el deseo más profundo de cuidar de nuestra gente, de la gente que Dios ha puesto en nuestras manos. De esa misma manera pido a Dios, al Dios del cielo, que los acompañe y que los bendiga de forma muy especial. Y que en este clamor de esta mañana podamos ver en el rostro de nuestros pastores y pastoras una palabra de gratitud y una palabra de esperanza. Amén. Bueno, Alma diría que es tiempo de arrojar la bendición tanto a los de aquí como a los de allá. Entonces, no solamente este clamor es para los pastores de aquí, de nuestra iglesia, sino son para los pastores de nuestra isla, a los pastores de Latinoamérica, a los pastores que se dedican al cuidado de la feligresía, en especial a los amigos y a las amigas, a los pastores y pastoras que de alguna forma hacemos una mentoría desde lejos. Para ellos y para ellas también va esta bendición. Entonces usted levante su rostro para yo poder arrojar esta bendición en esta mañana. Gente de Dios, que el Dios Todopoderoso les asista y les renueve en sus fuerzas pastorales. Que no los deje caer en vergüenza y que les dé una fortaleza de lo harto para seguir hacia adelante. Pastores y pastoras, reciban esta bendición que les arrojo en esta mañana. Gente de Dios, reciban esta bendición que les arrojo en esta mañana. Se las arrojo en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, en mi cariño como pastor general, en el cariño de alma, sea con cada uno de ustedes, ahora y siempre. Y todos nosotros decimos amén, amén y amén. Mi última sugerencia: cuando yo me desconecte, tome su teléfono, vaya al Messenger, al WhatsApp, a donde sea, y escriba una palabra de aprecio a su pastor o pastora y comparta la oración con su pastor o pastora. Y demos gracias porque tenemos quien cuida de nosotros. Amén. Entonces, lo que me resta es decirle que tenga un excelente día. Antes de irme, que a los pastores y pastoras que intercedamos los unos por los otros, que nos cuidemos los unos por los otros, que nos amemos los unos por los otros. Entonces tengan un excelente día, que lo pase bonito, pero sobre todas las cosas recordarles que aunque sea con las limitaciones que sea, que aunque se hayan levantado falsos testimonios, nosotros no dejemos de ser felices en el llamado pastoral que el Señor nos ha puesto en nuestras manos. Adiós. Adiós. Adiós.